es algo, el tema de los subsidios fue organizado obviamente por el Ministerio de Planificación. Cuando hablamos si tenemos más energía que antes o menos, una cosa que se debate constantemente y que por ahí no se toma en cuenta cuánto aumentó la producción en Argentina, bueno, tiene que ver con Julio De Vido. Le hicimos un reportaje, vamos a verlo. Se cumplen 10 años del lanzamiento del Plan Energético Nacional que hicieron con Néstor Kirchner. ¿Qué balance se puede hacer? Bueno, el balance es la tranquilidad con un estadista del tamaño de Néstor Kirchner, del discurso que hizo Néstor Kirchner ese día, y en la política argentina que está tan saturada de discurso, tan saturada de promesas, de comentarios y de críticas vacías, un dirigente que hace 10 años que haya comprometido el crecimiento de la planta de generación eléctrica, integrar al país de norte a sur y de zona norte a través de un sistema nacional interconectado de 500 kVA que antes solamente llegaba hasta el río Colorado y llegaba hasta Santa Fe capital en términos prácticos. La verdadera crisis energética que nosotros teníamos en el 2004, más allá de las petroleras que pujaban para dolarizarnos el valor de los insumos, Kirchner, como se dice vulgarmente, se paró de mano ante ese planteo de la petrolera y dijo: vamos a integrar a la Argentina, vamos a construir los megavatios necesarios de generación para que el crecimiento industrial que yo tengo planificado que la Argentina lleve adelante en este periodo de gobierno, que era el primero que tenía él hablaba siempre de una década, con proyección una década modélica, digamos, puedan tener los kilovatios necesarios para que la industria crezca. Bueno, el Producto Bruto Interno creció el 83%, la cantidad de kilowatts generados llegó casi 9.000 megavatios más, prácticamente, de los 14.000 de pico que teníamos en el año 2004. En el año 2004 la Argentina consumía en el pico de consumo 14.000 megas, hoy consume 24.000 y no hemos tenido ningún problema de abastecimiento de energía. Estamos construyendo hoy además 3.400 megavatios más. Vamos a tener en la última semana de este mes un hecho histórico como es la incorporación ya definitiva al Sistema Nacional Interconectado de la generación de Atucha 2, es decir, nuestra tercer central nuclear. Ante la imposición de las empresas petroleras, Néstor les plantea o les desafía con el acuerdo con Chávez, que genera el famoso fideicomiso tan criticado, pero que llevó a la Argentina a intercambiar con Venezuela de 156 millones de dólares al año, 3.200 millones de dólares. Todo eso se hizo a partir del acuerdo, como un acuerdo de ganar-ganar. Nosotros traíamos el combustible que nos faltaba, producto del crecimiento y desarrollo que teníamos, y ellos además tenían los alimentos y la tecnología que el momento también de su proceso de desarrollo le reclamaba. La tercera parte, que en ese momento Néstor planteó, que era lo que me faltaba de contestarle de la pregunta, hasta dónde habíamos cumplido con él, él plantea ahí la creación de ENARSA, que es una empresa necesaria, porque tiene 100% del Estado, es una empresa testigo, que nosotros no teníamos cuando íbamos a negociar a Venezuela o a Bolivia la compra de gas. Como el Estado necesitaba invertir en generación, porque estaba claro que las empresas generadoras no lo iban a hacer, porque nos querían llevar a la tarifa de import parity, como la que estaba en la Argentina. La Argentina ya estaba autoabastecida con 54% de pobreza y 27% o 23% de desocupación. La Argentina, previo a la década del 90, en los 80, cuando era secretario de Energía el señor La Peña, el ingeniero La Peña, tenía de crecimiento del Producto Bruto Interno y tenía cortes de generación, o sea, cortes de luz por falta de generación. Dentro del plan estaba la producción de electricidad, lo segundo es el interconectado, con lo cual llegó la electricidad a provincias que si no, no podían crecer industrialmente. La tercera parte es la que se ve más débil, que es lo que vimos los cortes ahora, la llegada a los domicilios. Es cierto que este verano tuvimos problemas de distribución. También es cierto que el verano climáticamente fue un verano excepcional en temperaturas. Se midieron temperaturas en continuidad, altas temperaturas que no se registraban en la Argentina desde que se mide, o sea, de 105 años. Pero eso no es la excusa, ¿no? Yo lo dije claramente, no lo voy a repetir ahora, marqué claramente cuáles eran las falencias de las empresas distribuidoras.
aplicamos 300 millones de pesos en multa y estamos hoy llevando adelante ya en este momento 208 obras de 1000 obras que tenemos previsto en las áreas que son de nuestra competencia, porque corte hubo en Córdoba, corte hubo en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, y ahí nos regula el Estado Nacional. La distribución es un tema ya más fino, y en cualquier país del mundo, cuando hay una emergencia climática o hay una situación climática extraordinaria, la cantidad de cortes se exacerba o crece. De todas maneras, nosotros no la justificamos porque los contratos de las concesionarias no prevén bajo ningún aspecto el corte del servicio. Y con respecto a las importaciones de hidrocarburos, digo, por ejemplo, en el caso de YPF se ve claramente que iba cayendo la producción hasta que se hace esta sociedad en donde el Estado tiene el 51% y empieza a crecer. Digo, ¿había que haberlo hecho antes? ¿No había que haberlo dejado caer? ¿Por qué cayó la producción? Repsol transformó lo que era una empresa petrolera modelo, como era YPF o fue YPF en el curso de su historia, la transformó en una compañía financiera y no petrolera, porque en realidad, en general, las petroleras tratan de imponer su sistema de import parity, o tratan de imponer los costos de combustible de acuerdo a su mayor rentabilidad. Pero todas las petroleras en general producen y tratan de producir más, ubican las reservas y las desarrollan. Bueno, YPF, hermano de Repsol, no produjo eso. Esto llevó a la presidenta a elevar al Congreso la ley de soberanía hidrocarburífera, que es la ley que permitió la expropiación de YPF. Creo que fue en el momento justo, cuando las condiciones se hicieron extremas, cuando se rompe el proceso de que Argentina pasa a ser netamente importador y no exportador, como lo fue hasta el 2011, y toma la decisión histórica de recuperar el 51% de YPF. Ahora el Estado, con el ARSA por supuesto como empresa testigo, pero como YPF, como empresa de tracción, como carrier, tiene la decisión estratégica en cuanto a la recuperación de la producción de gas y petróleo en la Argentina, y las demás compañías, dado que YPF es la más grande, van a ir acompañando necesariamente, porque es la que va a marcar la pauta política. Ahí iba yo, porque yo veo que en 2019 va a haber autoabastecimiento. En las otras compañías todavía cae. Las otras compañías todavía caen, pero nosotros estamos convocándolos. Van a tener que ir adaptando y adoptando las medidas necesarias para acompañar en el crecimiento de YPF. Inclusive nosotros las convocamos a que sinergicen con YPF. El caso de Vaca Muerta. Ya lo ha hecho YPF con Chevron, ya están trabajando, ya han hecho una gran cantidad de pozos. Vamos a ser firmes, tan firmes como fuimos con el proceso de recuperación de YPF, como fuimos en la política de los logros que llevamos adelante en estos 10 años. Creo que la historia deberá juzgar no tanto la oportunidad en que Cristina recupere YPF, porque de hecho es un hecho histórico y yo diría de raigambre patriótica, sino lo que la historia deberá juzgar es por qué motivo y si fue oportuna o inoportuna la desnacionalización de YPF. Sigue habiendo una enorme expectativa sobre Vaca Muerta como un actor principal en los próximos años para el autoabastecimiento y quizá para exportar. Por otro lado, hay versiones de que los resultados de las exploraciones son mixtos, es decir, que no todos dan bien, que no es tan fácil la cosa. ¿Qué es lo que se sabe? Bueno, tanto la minería como la actividad hidrocarburífera son actividades de riesgo. Los yacimientos están mensurados y el mismo presidente Obama en alguna reunión con la presidenta le reconoció que era la segunda reserva del mundo en materia de gas y petróleo. El espesor de Vaca Muerta es superior en 2 o 3 veces a los espesores de los yacimientos similares en los Estados Unidos. Cuando asumimos teníamos 9 años de reserva de gas y 12 de petróleo. Esa es una situación crítica. Hoy nosotros estimamos con Vaca Muerta solamente en materia petrolera estaríamos en 114 años, tomando como base el nivel de consumo que tiene la Argentina hoy. Es un dato relativo. Como comentario colateral, YPF, cuando estaba en manos de Repsol, estas exportaciones, con el resto de las empresas que hacían, estas exportaciones que hacían a Chile, las hacían sobre la base de reservas que estaban certificadas truchas, o sea que no eran tales. La realidad de la Argentina tenía 9 años de gas y 12 de petróleo. Hoy Argentina, nosotros calculamos, estimamos como reservas posibles o probables
en el orden de 114 años para el gas, para el petróleo y como 200 años para el gas, en el marco de este nivel de consumo. Hace poco tiempo comenzó la reducción de los subsidios a las tarifas del agua y del gas. ¿Se va a hacer lo mismo con la electricidad? Lo que vamos a continuar es la política. Esta política la empezó Cristina en el año 2008. En el año 2008 nosotros hicimos una fuerte quita de subsidios en el gas y la electricidad, que luego durante los meses de invierno, sobre todo ante la aparición de muchos usuarios electrodependientes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en donde hay como yo lo denuncié cuando fueron los cortes de verano, hay emprendimientos y desarrollos inmobiliarios que no siempre contemplan las posibilidades de la infraestructura. Entonces acá se construyeron muchísimos edificios de propiedad horizontal sin gas. Esto no es abominar de la política de subsidio, todo lo contrario, nosotros vemos la política de subsidio le dio competitividad a la economía. Nosotros creemos que los subsidios fueron una herramienta fundamental del proceso de inclusión social de este modelo, una herramienta fundamental de la creación de 6 millones de fuentes de trabajo, de la recuperación de la industria, pero sí entendemos que la famosa sintonía fina de la que hablaba la presidenta hace que siempre haya que ir reviendo los equilibrios para que aquellos que puedan pagar el costo argentino de la energía, no el import parity, lo paguen. Eso no se va a abandonar. Lo que no hay es un cronograma preestablecido, no hay una agenda a futuro, no tenemos planificado el detalle del día y la hora, pero que se van a seguir produciendo los mismos hechos que hemos dado ahora y también con el agua. En el caso del agua, usted fíjese, nosotros la semana que viene la presidenta va a inaugurar la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Berazategui. La ciudad de Buenos Aires tiene agua y cloaca desde 1912 y desde esa época larga los residuos cloacales crudos al río en Berazategui. Esto tuvieron que pasar 102 años para que de alguna manera el gobierno nacional, el Estado, le devolviera esta gigantesca injusticia que significa producir desechos cloacales en un sitio y tirarlos en otro que no tiene nada que ver. Es decir, tiene que ver porque hay una relación de zona geográfica, pero en términos políticos e institucionales no. Entonces queda como un maldón, como si fuera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si el Estado Nacional no tomaba AISA, esa obra se iba a hacer en el año 2025. Hemos incorporado 10 millones de personas a los servicios de agua potable y cloaca. Y con tarifa de subsidio. Eso le permitió a la gente, además, incorporarse a segmentos del consumo que eran impensados en la Argentina. Entre ellos los SPRIT, los equipos de aire acondicionado que hablábamos hoy, que hoy son posibles porque hay una tarifa eléctrica que no es plena y mucho menos import parity, ¿no? Estamos en época de balance. Hoy se cumplieron 10 años de que Néstor Kirchner lanzó el Plan Energético Nacional con Julio De Vido. A ver, venimos de un verano en donde hubo muchos cortes de luz en medio de una ola de calor terrible. Yo he visto situaciones similares en España, en Francia, en California. Hay que arreglarlo, es horrible, es horrible. ¿La situación es la misma que hace 10 años? No. ¿Sabes qué? La producción de electricidad en Argentina subió casi 70%, si no, no hubiera podido crecer la industria, no hubiéramos podido agregar un solo aire acondicionado con la electricidad que teníamos en 2003. El interconectado en el país, la mayoría no lo saben, la electricidad de alta tensión para una industria, 500 watts, no llegaba al noreste y el noroeste, por eso no podías tener fábricas. Es decir, falta mucho, pero es cierto, se hizo mucho. En algún lugar lo que decía el ministro tiene razón.